Buenas tardes. El día de hoy les doy la más cordial bienvenida al domingo 6 de septiembre del año 2020. Los saluda su amigo José Otón Balleres Carriles, transmitiendo desde la ciudad de Puebla. Y pues hoy 6 les anticipo que el día domingo 27 de septiembre va a haber el segundo parcial. Entonces, el día de hoy, por supuesto que los criterios de evaluación van a ser la asistencia. Entonces, ahorita en lo que me daban acceso, tuve la oportunidad de tomarle fotografía, o sea, poner en participantes y tomar una fotografía de los que estaban en el momento en que entré. Entonces, hoy ya no vamos a pasar lista. El día domingo 27 les voy a hacer el examen a las 12 del día y les voy a pedir el 27 de septiembre. Les voy a pedir que me hagan una tabla. Ahí está en pantalla. Una tabla que contenga todos los delitos que se persigan por querella en el Código Penal del estado donde vivo. Y su término medio aritmético. O sea que la tabla va a ser aquí en una parte, va a decir delito, en otra va a decir el requisito de procedibilidad, en otra va a venir la sanción, la mínima y la máxima, y cuando sumas la mínima más la máxima y lo divides entre dos, eso te da algo que conocemos en el mundo del derecho penal como el término medio aritmético. Entonces vas a hacer favor de hacer esta suma y esa resta y lo divides entre dos, y ese es el número que aparece ahí en término medio aritmético. Buenas tardes, buenas tardes. A la triste Santillán, ya no aparecía al inicio, me sacó el Zoom. Buenos días, bueno. No, bueno, obviamente tomaré en cuenta a la triste Santillán ahora que revise las fotografías. ¿Por qué? Porque la metodología, todo es metodología. Entonces, ustedes, por ejemplo, tanto ustedes como su servidor, yo en pantalla, por ejemplo, en mi primera pantalla, tengo arriba a la derecha a Jesús Alonso Orozco. Buenos días, te doy like con tu pantalla, tengo tu lámpara aquí atrás, le like, te contesto like. Entonces, la lista la tengo en Alonso Orozco Jesús. Entonces, realmente es un poco complicado pasar la lista como lo hice hoy, pero no hay perdón, no hay problema. Buenas tardes, Hilary. ¿Podría compartir diapositiva? Ándale. Jesús Alejandro Rodríguez, acá te tengo con tus lentes, acá, mira. Amor y paz, hasta la victoria. Al Cruz Azul, no, ¿cómo crees? Si yo le voy al pueblo y mira, no digo nada. ¿Y sabes de quién es culpa el Cruz Azul? Es de un amigo que le va al Cruz Azul y es alcohólico anónimo. Entonces, ni él ni el Cruz Azul han levantado la copa, creo que en 20 años. Que, pues yo sugiero que te pongas en contacto con mi brother para que vuelva a la copa y entonces tal vez el Cruz Azul pueda levantar la orejona. Va la diapo, pero espérame porque antes tengo que hacerles pues ya les puse ahí el ejemplo, pero pues ahora sí que a mayor abundamiento, creo que por aquí tengo esta tabla. Mira, ahora tengo a Carla Berenice Salcedo aquí, mero enfrente. Hola, es que no sé por qué se mueven, pero bueno, mira, o miren,
Aquí yo hice esta tabla para los que se vayan a dedicar al mundo del derecho penal. Les sugiero que abran su código penal. Digo, a lo mejor yo me quería dedicar al fiscal y nunca llegué al fiscal. Entonces, bueno, sí, pasé la materia, lo que sea, pero no me ha caído un solo asunto, una sola consulta de fiscal. Entonces, pues, gracias a Dios porque no le sé. Ya tengo un amigo, socio, que sí le sabe el fiscal y entonces con él comentamos los casos que caen de estos, pero ya él los lleva, él todo, vamos, no fue lo mío. Entonces aquí, por ejemplo, me puse a ver la lista de los delitos y por ahí encontré en el artículo 87 que se persigue por querella. ¿Ok? Entonces ese es uno que yo encontré, perdón, Carla Berenice, que vi que estaba súper atenta, pero es que necesitamos regresar a esta metodología. Entonces abres tu código y vas pasando las hojas, Ah, este es de querella. Entonces pones el nombre del delito, pones ahí en la columna de requisito de procedibilidad, pones querella. Después ese que encontraste que es de querella, se sanciona de tanto a tanto, le pones ahí de tanto a tanto, sumas el mínimo, más el máximo, entre dos, y entonces te da la columna última. Todo esto es por la clase que vamos a ver el día de hoy. Sí, Carla Berenice Salcedo, que aquí veo que estás, pero aquí viva las vivas, vivas. ¿Ya puedo quitar esto? Acá te tengo en pantalla. Gracias. Sí, Silvia Sandoval con Lima, que también te tengo aquí. Bien, bien. O sea que, ¿qué va a pasar el domingo 27? El domingo 27 a las 12 del día les voy a decir qué tal, buenas tardes, bienvenidos a segundo parcial. Y su segundo parcial van a tener que hacer en su código, buscarme todos los delitos que se persiguen por querella, ponerme su sanción mínima, su sanción máxima, y ponerme su término medio aritmético y mandármelo por correo electrónico. Y tienen hasta la 1:30. Y entonces pueden todos ustedes poner el fondo musical de Misión Imposible. Porque en 1:30 no les va a dar tiempo. Sí, pero si están hoy en clase y están poniendo atención a lo que estoy diciendo, entonces tienen 3 semanas para que el domingo 27 les diga esto, ya nada más me caigan todos los correos, casi así en cascada, no puedo yo ahí tomarme una ducha de correos, de más o menos 127 correos a contar, a juzgar por el número de participantes del día de hoy en esta audiencia, clase Zoom, de Zumba. Ah, quieren que les envíe esto, pero es que lo tengo en un archivo que me permite gratuitamente mi computadora, que se llama Pages. Déjame ver si lo puedo compartir. O sea, es la metodología. Desde luego, a lo mejor. Ay, es que aparte lo tengo sin nombre, nada más lo tengo así. Bueno, lo voy a poner por última vez. Entonces, el examen va a ser de los requisitos que se persiguen por querella. Este cuadro, solo de los delitos que se persiguen por querella del Código Penal del Estado donde me estás haciendo el favor de acompañarme y seguirme. Ahora que ya me considero, ¿no? Están los youtuberos, los tiktokeros, yo soy sumero, ¿cómo se diga? Sumero cesijuquero, cesijuc sumero, no sé. Bueno, entonces, para los que tienen la ilusión de dedicarse al penal, aprovechen y háganlo de todos los tipos penales, porque en la clase del día de hoy vamos a ver unas cosas interesantes.
que son tres cosas: los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del proceso y el juicio abreviado. Son las tres cositas que vamos a ver el día de hoy y tienen todo que ver, o bueno, es el escenario, dice los requisitos. Hay estos tres escenarios como medios alternativos de soluciones de conflictos. Hay estos tres escenarios y este tiene estos requisitos, estos requisitos y estos requisitos. Y entonces todos esos requisitos los van a saber a través de la realización de esa tabla. Obviamente yo no soy nadie para que, si algunos de ustedes trabajan en una notaría, trabajan en el registro público de la propiedad del comercio, en el registro civil de las personas, y en tantos ejercicios que tiene la abogacía, no los voy a obligar a que se dediquen al penal. Ah, ¿quieres al de los jefes de grupo? La metodología, me imagino. La metodología de jefes de grupo. Ok. Bueno, por aquí puedo tal vez hacerlo de una buena vez. Ah, la tengo prendida. Y entonces el de jefes de grupo. Bueno, no lo voy a mandar al de jefes de grupo, te lo voy a mandar al que me sugirió que lo mandara al de jefes de grupo. Pero acuérdate que está en Pages y quien me lo sugirió es Jesús Alejandro. Entonces ahí está en tu WhatsApp, por si tú tienes la generosidad de traducirlo de Pages a Word o a Excel o a lo que quieran. Entonces, esto lo van a hacer ustedes a mano. No tengo ningún problema que lo hagan a mano. No tengo ningún problema que lo hagan en computadora. No tengo problema que lo hagan en Word. No tengo problema que lo hagan en Excel. No tengo problema que lo hagan en Numbers. O no tengo problema que lo hagan ¿en qué otro? En Pages. O a mano y le toman su foto, o sea, como ya hemos venido trabajando. Entonces, en ese sentido, lo de los jefes de grupo, lo tienes tú en tu WhatsApp personalísimo. Agradecería mucho lo compartes con los jefes de grupo. A lo mejor lo puedes traducir a Excel. Le recuerdo que yo le puedo convertir de Pages a Excel. Ah, muy bien, Gerardo. Gerardo Llavé. Gerardo Llavé. Gerardo Llavé, te lo tienes ya tú también. Pero te lo mandé por aquí, en inbox o como se llame. Puede ser el Código Penal Federal, por supuesto. Nada más que en esta tabla que me hagan ustedes el favor de hacer para el próximo sábado, perdón, domingo 27 de septiembre, por supuesto, espero una chiqui redacción de un par de renglones. Así que empiece una redacción bonita con comas, con puntos y comas, puntos y apartes, en donde me digan que van a del bueno, nosotros, Stephanie Martínez Hernández, el artículo 16 constitucional, en su tercer párrafo, dice que no podrá librarse ninguna orden de aprehensión si no hay una denuncia o querella que lo preceda. Entonces, por eso se llama requisito de procedibilidad, la denuncia o la querella, porque así lo manda el artículo 16 constitucional en su tercer párrafo. Y, por ejemplo, el fraude es de querella. Y, por ejemplo, el homicidio es de denuncia. Ahí tienes dos ejemplos.
Bueno, ya sabes que la metodología es del código que, del código donde vives. Pero si es que vivo en Estado de México y trabajo en Ciudad de México, bueno, entonces por favor tienes dos opciones. Es que me gustaría hacerlo del Código Penal Federal, hazlo del Código Penal Federal. Por eso es la redacción previa, porque ahí es donde me van a decir, bueno, pues yo en cumplimiento a este segundo parcial voy a hacer este análisis de, y ya me dicen de dónde lo van a hacer para que yo sepa. Alejandro Gómez Castillo, requisito de posibilidad, es decir, el tipo, no, el requisito de posibilidad son dos, o es denuncia o es querella. Sí, Linda Berenice Hernández Aguilar, en donde sanción tienes que poner tanto la mínima como la máxima, porque así vas a calcular el término medio aritmético. Entonces va a decir mínima, máxima en una columna y el término medio aritmético. Por supuesto, hay unos delitos que se sancionan también con multa, también con inhabilitación de algún cargo, profesión. Dice alguien, penal es horrible en la vida real, como teoría, padrísimo. Bueno, pero mientras esta tabla es tu segundo parcial, y si quieren sacar 10, ojo, atentos, atención, pondría aquí la alerta, para los que quieren sacar 10. El principal requisito es que su correo, el próximo 27 de septiembre, su correo llegue antes de las 13 horas con 30 minutos. A las 13 horas con 31 minutos ya tienen acceso, tienen derecho a 9. Y así de repente, antes de esta sesión, no es cierto, en la semana, y no quiero entrar a detalles, pero en la semana todavía me llegaron algunos correos de alguien cuyo nombre omito, me lo mandó el 2 de septiembre. Entonces, digamos que así poco a poco vas a 10, para los que lo entreguen el día que lo pedí, ese día lo entregas, 10. Bueno, casi seguro. A menos que, porque algunos también me mandan el correo, profe, es que se me descompuso la laptop, no sé, entonces no lo entregaste. ¿Ok? Entonces de ahí nos vamos a 9, a 8, a 7. Y otra cosa, ¿para qué les sirve el 10? Para exentar, o sea, los que tienen 10 y este otro 10, exentan el examen final. 1, 2, a lo mejor tienen tantos 10 y 9 en toda su carrera que se titulan por promedio. Y acuérdense que el objetivo principal de toda esta aventura intelectual, que es la licenciatura en Derecho, termina con cédula. O sea, de nada sirve, porque la cédula es una llave que abre algunas puertas que a lo mejor no necesitas abrir. Sí, pero si las necesitas abrir, tienes esa llave que se llama cédula, que abre cositas. O sea, muchos cargos públicos así son de este tipo. Oye, Alejandro Gómez Castillo, yo pienso casi o pensaba lo mismo que tú. Dice aquí, doctor, solo los términos de posibilidad, no del Código Penal, no, son el delito, el requisito de posibilidad, la mínima y la máxima, y el término medio aritmético. Ándale, es que aquí lo saca, pero pues es que ya no sé. Por ejemplo, ahorita tengo aquí en sala de espera un Lalo. Entonces, suponiendo que a la hora de la lista de asistencia tengo que imaginar cuál de los Eduardos es, o sea, no sé. Entonces, mejor no lo dejo entrar. Luego Ortiz Jesús, ya tienes esto. Pregunta, entonces, sería del artículo 123 al 365 del Código Penal, de la sede. Aquí tengo el código de la sede. Y sí, efectivamente empieza con el 123, que es el homicidio. Y creo que termina en el 344. 343, 344. 346, 340. Es que sabes que tuve que traducir esto al Pages y entonces aquí se pone mal. 350. O sea, se dificulta un poco la consulta visual. Pero sí, digamos que sí, 365. En la última versión que tengo yo,
del Código Penal de la CDMX, termina con sedición, capítulo 5, artículo 365. Así que el que me dijo que del 123 al 365 es sí. De hecho, el día de ayer yo comencé a hacer para mí este ejercicio con el Código de Pueblo. O sea, lo estoy volviendo a hacer y me aventé 100 delitos, o sea, porque puse los de oficio y los de querella. Todos los delitos, todos. Me llegué a 100, voy como a la mitad y me hice como una hora. Obviamente ya sabes que te distraes, ¿no? Que tienes una llamada, que vas al baño, que no sé qué. Entonces, digamos que fue más de una hora, pero bueno. Exactamente, Juan Martín Ricardo Ramírez Hurtado. Sí. Pero entonces este ejercicio que van ustedes a hacer les sirve para su segundo parcial, les sirve para sacar 10 en su segundo parcial, les sirve a lo mejor para exentar la materia, pero también es un mega acordeón, mega acordeonacho que te sirve a ti para cuando llegues y quieras denunciar, denuncia o querella. Ah, pues ya lo checaste, tuviste 3 semanas para checarlo. Y algunos MP son bien groseros, algunos son súper lindos, ¿eh? Me acuerdo cuando empezaba yo todo este negocio. En más o menos 1900, salí de la universidad en 90 y en 91 estaba yo en un despacho y cayó un asunto a Chiapas. El titular del despacho habló con el delegado de la PGR, más o menos tuvieron más o menos un diálogo y entonces el ministerio, el delegado accedió a nuestras pretensiones, así que regresó al despacho aquí en la ciudad de Puebla, desde donde transmito, y me dijo, ¿sabes qué? Te vas a Chiapas y pasas esto y esto, y haces esto y esto y esto, ¿ok? Entonces me fui a Tuxtla Gutiérrez, llegué y entonces el Ministerio Público le dijo, oiga, buenas tardes, vengo de tal asunto. Ah, sí, ya me comentó el delegado. Me dijo, por favor, licenciado, dígite usted. Y yo no sabía más penal que ustedes, ¿eh? Entonces, pues ahí tuve que pues, hacerle como se pudo, pero ahí fue un MP lindo. Recuerdo una secretaria muy linda, Candelaria. Candita era bien grosera, ¿eh? Obviamente era mi secretaria, o sea, era la secretaria del mando, del más, el que tenía más jerarquía. Pero Candita no siempre era mi secretaria, o sea, cuando me cambiaban, porque así no sé por qué las fiscalías y los tribunales cambian y rotan personal con gusto. Entonces, a veces ella era mecanógrafa del Ministerio Público, o sea, de un agente. Y entonces, si le caía mal el Ministerio Público, le decía, oye, Candita, por favor, hazme un exordio. Se ponía así muy erguida y decía, Silic, ¿me dicta? Ah, jua. Entonces, imagínate que no sabías mucho penal. La fecha, Pamela Colin Ramón. Les voy a hacer el examen el domingo 27 de septiembre. O sea que si el 27 de septiembre tuviste mucha chamba, te dio COVID, no sé, o sea, hay muchas opciones en donde puedes fallar. O puedes hacerlo de una vez y programar tu envío para el 27 de septiembre a las 12 del día. Con eso, ya. Carmona Huerta, Jenny Edith me dice, los términos judiciales son, sí, en penal todos los días y horas son hábiles. Ok, dice, ¿qué pasa si antes del domingo 27? No. Porque entonces es como si yo pienso que me va a dar COVID y tomo de una vez la medicina, o yo pienso que me va a dar diarrea, o pienso que me va a dar gripa. No, hasta que te dé la gripa. O sea que los términos comienzan a correr en el momento en que te notifican de que puedes preparar la contestación, puedes preparar la apelación con toda anticipación, la puedes preparar. Pero cuando te notifican, comienza a correr tu término. Y tu término es de hora y media para efecto el segundo parcial. Maestro, buenas tardes. ¿Cómo se saca el término medio aritmético? Sumando la sanción mínima más la sanción máxima y dividirlo entre dos medio aritmético. Ah, ok, sí, en el asunto, eso ya
los explicaré nuevamente el domingo 27 y efectivamente tendrán que poner la letra D, espacio, apellido paterno, materno y nombre, porque el D me va a hacer muy claro que son del Dominicave previa. Y por supuesto, si empiezan con el apellido, entonces ya cuando veo que es D, lo mando a un archivo que va a la D o a los demás grupos. De todos los archivos los puedo comenzar a mandar y después me mando Jesús Alejandro y ya entonces ya sé que él por lo menos cumplió en tiempo y forma. Ya no sé el contenido podría ser la segunda revisión, pero primero la primera revisión es si cumpliste en tiempo y forma. Entonces, así las cosas, todo esto es porque tenemos unas soluciones alternativas y formas de terminación anticipada. Ya les había dicho que les voy a poner a consideración 3. Por supuesto, estas, pues, digamos, meses o años de litigio. Y estas son las formas en donde empieza en el artículo 183 y siguientes del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, primero vienen las soluciones alternas. De las 3 cosas que vamos a ver hoy, aquí hay 2. El primero es el acuerdo reparatorio. La principal característica es que se solicita ante el Ministerio Público, o sea, es en carpeta de investigación y consiste en que tanto sujeto activo como pasivo se ponen de acuerdo en la reparación del daño. ¿Cuánto? Si lo exhibes en una sola exhibición, si en varias, si 2 o 3, si mensual. Y entonces celebras un convenio y le dices al Ministerio Público, ya quedamos. Y entonces celebras un acuerdo reparatorio. Entonces esa carpeta de investigación jamás trasciende al ejercicio de la acción penal y hasta ahí que determina todo. La segunda opción también tiene que ver con que te pusiste de acuerdo entre sujeto activo y sujeto pasivo respecto al pago. Nada más que esta solicitud se hace en carpeta judicial, ojo, o sea que aquí ya hubo un ejercicio de la acción penal y hubo una autovinculación a proceso. ¿Por qué una orden de aprehensión o una detención con detenido? ¿O por qué una autovinculación a proceso? Porque cuando el Ministerio Público ejercita la acción penal, el juez puede negarte la orden de aprehensión. Entonces, para en la segunda opción de solución alterna, tiene que haber un auto de vinculación al proceso. A partir de ese momento y antes del auto de apertura a juicio. En ese lapso pueden celebrar una suspensión condicional del proceso y no es otra cosa más que te pongas de acuerdo en cuánto te deben y cómo te lo van a pagar. Por supuesto que hay un tiempo muerto. En el punto número 1 del orden del día de hoy, empieza desde la presentación de la denuncia o la querella, ¿ok? O sea, no puedes decir, oye, Ministerio Público, es que fíjate que choqué y quiero de una vez tener un arreglo preparatorio. Entonces diría el Ministerio Público, ¿ya hay una denuncia o querella? No, todavía no hay. Entonces, por favor, permítame atender al que sigue después de usted y cuando tengamos denuncia o querella te atiendo. Así. En el caso 2, ya que tengas una autovinculación a proceso, entonces, cuando ya determinas tu carpeta de investigación, ejercitas la acción penal, te ponen un sello de recibido y hasta que no hay una autovinculación, o sea que puede haber unos días muertos, por así llamarlos el día de hoy, en donde ni estás en carpeta de investigación, ni estás en carpeta judicial, y entonces en ese lapso que podrían ser por lo menos 3 días, o más o menos 3 días, no tienes en ninguna de estas 3 soluciones alternas de conflicto. Desde luego, entonces tenemos el acuerdo reparatorio, que ya vimos que es un acuerdo entre la víctima y el ofendido,
y procede con 3 cositas. La primera es con los delitos que se persiguen por querella o requisito equivalente de parte ofendida o que admiten perdón. Por fracción primera del artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en otras palabras, es su segundo examen parcial. ¿Por qué? Porque entonces así, a partir de este ejercicio, de este parcial, o como le quieran llamar, ustedes van a tener muy claro en su código cuáles son los perseguibles por querella. Por supuesto, en delitos culposos y en delitos patrimoniales no violentos. O sea, puede ser un robo, sí, pero no un robo con violencia. ¿Ok? Y por supuesto, del 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y del 19 constitucional, pues eso siempre van a ser lo último. En Francia le llaman le délit, le crime y la contravención. Entonces, la contravención es lo más parecido a lo que nosotros tenemos como una falta al bando de policía y gobierno. Le délit es como los delitos y le crime son como los delitos graves. Entonces, en los delitos graves siempre las reglas del juego son las más ásperas, las más duras. Procede entre el Ministerio Público y la oportunidad es desde que se inicia la carpeta de investigación con tu querella o tu denuncia y hasta antes de la auto de vinculación a proceso, restando, o más bien es hasta antes del ejercicio de la acción penal. Esto ya saben que es ante el MP. De suspensión condicional a proceso, ya vimos que esto lo puede ser solicitado por el Ministerio Público o por la defensa ante el juez. Y hay algunos requisitos aquí. Por supuesto, en el artículo 192 habla de que el auto de vinculación a proceso del imputado se ha dictado por delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de 5 años. O sea, para tu suspensión condicional del proceso, procede en los delitos cuyo término medio aritmético no exceda de 5 años. Y por eso el examen es de los de querella y el término medio aritmético va a venir en otra columna. Pero para los que sean más aguizados y quieran hacer un análisis que te va a servir a ti en tu vida profesional, pues hazlo de todos los delitos. O sea, de cualquier forma vas a estar pasando las páginas. Entonces, y te lo puedo tomar a mano, o sea, no hay problema. Entonces vas a poner ahí, por ejemplo, sedición, motín, terrorismo, requisito de procedibilidad, denuncia, es de 20 a 50 años, entonces el término medio aritmético son 35 años. Así, y te lo echas rápido. O sea, realmente yo calculo que podían hacerlo en 2 horas, así de tiempo corrido. Pero entonces, la exigencia para una solución alternativa o suspensión condicional del proceso, ya van a tener muy claro cuáles de los delitos de tu estado, el término medio aritmético es de menos de 5 años. Por supuesto, el requisito número 2 es que no exista oposición fundada. Oposición de la víctima. Ok, entonces ustedes, que son la crema innata de los jurisconsultos del mundo, porque estudian en CECIJUC conmigo el domingo, Derecho Procesal Penal, saben hoy, domingo 6 de septiembre, que existe una oposición, puede haber una oposición de la víctima, lo cual trae al traste. Sí, pero dice fundada. Oposición fundada, o sea que podrían oponerse y a lo mejor el juez podría obnubilarse y entonces decir que no procede, y entonces podrías apelar y decir, perdón, ciudadanos, miembros de la sala que conoce de esta resolución que estoy apelando, pero la víctima se opuso sin ningún fundamento, nada más así, porque como le caigo mal, como mi defendido le cae mal, entonces se opuso y entonces tendrían que acordar favorablemente sobre una solución, suspensión condicional del proceso. Y el tercer requisito es que hayan
si eres un delincuente que pues está choque y choque a cada rato, que si no te metes en una bronca, te metes en otra, bueno, que hayan pasado 2 años de que cumpliste la última, o que hayan pasado 5 de que no cumpliste, ¿eh? Porque también hay opciones de no cumplir. Por supuesto, la oportunidad es desde la autovinculación hasta antes de la audiencia de juicio. Y ahí vas a detallar cuánto vas a pagar y cómo. De una sola exhibición, de 2, 3 pagos, mensual, no sé. Ahorita voy al chat porque ya tengo 6 chats pendientes. Y las condiciones. O sea, a lo mejor puedes cumplir y, eh, y poner alguna condición de la víctima. Yo doy tanto, pero si él me otorga el perdón. Ok. O el juez también puede poner algunas condiciones. Que no vayas a lugares, que no te acerques, que no consumas drogas, que te metas o consigas un trabajo, que te pongas a un programa de prevención de adicciones, que te puedes suspender de tu ejercicio de profesión en lo que no cumples con tu reparación del daño de tu ejercicio de profesión, o te puedes suspender de tu cargo público, o puede que te ordene que te sometas a algún procedimiento, algún tratamiento médico, psicológico, que consigas trabajo, que tengas vigilancia, que no tengas armas, que no conduzcas, que no salgas al extranjero, como le pusieron esta última a Emilio Lozoya. Por supuesto que le eches la cooperacha de los confres y la leche de tu chata, los pañales, ¿no? Y cualquier otra condición que el juez determine. El juez es el que va a determinar estas sanciones porque él es el que resuelve el trámite de esto. Por supuesto, cuando se decreta la suspensión provisional del proceso, no creas que la carpeta judicial se tira a la basura o se pierde. No, 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 se preserva. Porque si no cumples, entonces se reanudan las hostilidades y puede terminar con una sentencia condenatoria. Uno. Y esos antecedentes penales. Y por supuesto que interrumpe la prescripción. Si el juez tiene, ahorita al final de estas diapositivas vamos a ver que el juez tiene la oportunidad de vigilar el cumplimiento de esto. Entonces, pues si vigila y ve que no están cumpliendo adecuadamente o cabalmente, puede solicitarse la revocación y con esto se vuelve a instaurar el procedimiento ordinario. Los efectos de esta suspensión condicional del proceso es que interrumpen la prescripción y extinguen la acción penal. O sea que una vez cumplido tu suspensión provisional del proceso, que es un acuerdo reparatorio, o sea, dinero, ya no llegas a sentencia. O hace veces de sentencia, pero no esa sentencia que te tiene en una como, como una situación de antecedente penal. Está chido. Y por supuesto el juez va a estar checando a ver si sí o si no. Agotado el punto número 2. Ahorita vamos a las preguntas y las respuestas. Pasamos al punto número 3 de la orden del día. Procedimiento abreviado. Esto también es ante el juez. Esto también requiere que haya un auto de vinculación al proceso. Requiere que el Ministerio Público lo solicite. Lo más importante de este procedimiento abreviado es que el imputado, como dice la fracción tercera, inciso D, reconozca su pena. Entonces, por primera vez en la historia de nuestro país, el que confieses te ayuda. Y eso es interesantísimo porque vivimos en un país donde hay una cultura de elevación de la responsabilidad. Entonces, tal vez algunos de sus compañeros, hombres o mujeres, que hayan jugado a fútbol y de repente con el balonazo, crash, rompes el vidrio. ¿Quién fue? Yo, a la cama sin cenar y un mes sin ver tele. Ups. Pero recuerdas en otros de que balonazo, crash, ¿quién fue? Y todos los jugadores de fútbol se veían unos a otros. Y no había sanción, había impunidad, o hay impunidad en el ejemplo. Entonces vivimos en una sociedad
está más bien acostumbrada a evadir la responsabilidad. Siempre tratamos, recuerdo que a una prima, hermana mía, que tiene un hijo que tiene como 40 años, recuerdo hace, no sé, tiene 45, como 45 años. No, no es más, pero bueno, hace 45 años mi prima, pues por ahí tenía un crush, no sé cómo se le diga hoy día, y pues por ahí resultó embarazada, ¿no? Entonces este señor amablemente dijo, no es mío, y vivieron felices para siempre. Bueno, no para siempre, por lo menos en los últimos 45 años. Entonces sistemáticamente tratamos de evadir nuestra responsabilidad. Entonces el sistema penal, el nuevo sistema penal, recompensa el que tú reconozcas tu responsabilidad. Por supuesto, esto pasa ante el juez, pero aquí la ventaja que tiene el que reconozcas tu responsabilidad y el Ministerio Público solicita un juicio abreviado, lo cual pasa lo pides hoy y dentro de las próximas 24 horas te tienen que fijar la audiencia para ese juicio abreviado, que es muy, muy reducida, muy pequeña esa audiencia, porque van a decir, sí, sí fuiste, ok, personalización de las personas, o yo soy fulanito tal, Ministerio Público, tal, todos se presentan, dicen juicio abreviado, ok, ¿qué pasó? Parte ofendida, no tengo posición porque ya además ya me pagaron la reparación del daño, perfecto, imputado, pues sí, reconozco que sí pasó esto, ok, y entonces te pueden poner hasta una mitad de los delitos, una mitad de la sanción. ¿Te acuerdas que vas a poner en esta tabla las sanciones? Bueno, en delitos culposos te pueden poner la mitad y por supuesto en hasta un tercio de la mínima en casos de delitos dolosos. Tercio de la mínima. Un tercio de la mínima. Entonces, para aquel que hace un momento en el chat hizo referencia del código de la CDMX, ok, y hiciste mención en el artículo 123, perfecto. Más adelantito viene las sanciones para el homicidio en riña. Y entonces te dice que para el agresor, una sanción, y para el agredido, de 3 a 7 años. 3 más 7, 10, entre 2 a 5. Entonces, en un homicidio en riña, puedes solicitar, en un homicidio, amigos y amigas, en un homicidio, puedes pedir un procedimiento abreviado en tratándose de un homicidio en riña, homicidio en riña, y que tú seas el abogado defensor del agredido. Acuérdate, esto ya es de Derecho Penal 1 y Penal 2, en donde dice que la agresión, el agredido se entiende el inicio de obra. O sea, si yo te digo que vete a la que no sé qué, hasta ahí no pasa nada, hasta el que arroja el primer puñetazo o el primer balazo, el primer cuchillazo, entonces ese es el agresor. Y el otro es el agredido, entonces te avientan un navajazo y con cierta habilidad, con la misma navaja se le entierras y lo matas. Entonces tú eres el agredido. Y estás compurgando un homicidio calificado así, de entrada podríamos estar pensando de un homicidio calificado, pero ya cuando ves el detalle, es un homicidio en riña y tú eres el agredido. Entonces tu sanción es de 3 a 7 años, porque así dice el Código Penal de la CDMX. Y entonces puedes pedir un juicio abreviado y entonces te pueden dar, dice ahí en el segundo renglón, hasta digo, para los que, a mí te lo juro, que yo ya no hablo español. Hice el TOEFL porque lo necesité algún día de inglés, tengo el DELF de francés, pero el idioma que más me cuesta trabajo es el español. Pero aquí dice hasta un tercio de la mínima, ¿ok? Entonces, volviendo al Código Penal de la CDMX, volviendo al homicidio en riña tratándose del agredido, la mínima es 3 años y te pueden poner un tercio de la mínima. Un tercio de la mínima. Así dice, y por favor consulten el Código Nacional de Procedimientos Penales para que no digan, es que el de penal nos dijo, el de procesal penal nos dijo, no, yo no dije nada. Lo dice el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, si tú tienes esta habilidad como abogado litigante
pides tu juicio abreviado y a lo mejor a tu cliente no le van a dar la máxima de un homicidio calificado son 50, te van a ver a tu despacho, les dices que es un homicidio calificado y que tiene 50 años y a la mera hora le ponen un año. Van a tener a Jesucristo en un lado, a la Santísima Virgen en otro lado, en otro nicho. En otro nicho algunos tendrán la Santa Muerta, en otro nicho otros tendrán a Valverde, y en otro nicho te van a tener a ti, exalumno de CECIJUC de Derecho Procesal Penal Dominical, con José Otón Balleres Carriles. Mira, beso en tu frente porque de 50 le pusieron un año de prisión. ¡Wow! Esa es la ventaja del nuevo sistema penal acusatorio, y estas son las características de del juicio abreviado, que por supuesto lo acuerda el juez, y no debe haber oposición de la víctima. Esa es una complicación porque entonces estás administrando un poquito las pasiones, o sea, que a veces quieren el berrinche de que se funde y termine sus años en la cárcel. Bueno, eso es habilidad, un poco de suerte. El trámite, por supuesto, lo hace el juez y ya sabes que lo solicitas y dentro de 24 horas fija una audiencia y en esa audiencia dicta la sentencia, que puede ser hasta, entonces yo que hablo muy poco español, muy poco castellano, entiendo que hasta es la máxima de una tercera de la mínima, salvo que ustedes que hablan mejor español que yo, me digan que hasta no incluye que a lo mejor te pongan menos. No sé, ¿eh? O a lo mejor el brother, todos son tus brothers, resulta que el juez, el MP y todos eran tus compañeros de CECIJUC. Y entonces, pues, oye, que estábamos, ¿te acuerdas de la clase del 6 de septiembre? Sí, es lo único que piden. Ah, pues adelante, adelante. Además, yo, juez, tengo un proceso resuelto. Entonces, es uno de los problemas del país que pocos delitos se denuncian. Y de esos pocos llegan a carpeta judicial. Y de esos pocos llegan a sentencia. Entonces, esta es una oportunidad para que el juez tenga números. Y por supuesto, el juez puede supervisar en todo momento para modificar o sancionar, o cancelar esto. Pero ya vi que tengo un chorro de chat. A ver. A ver, es que no sé cómo habilitar el audio para Jacqueline Gutiérrez Dorantes. A ver, déjame ver si creo que sé. Jacqueline Gutiérrez. Ahí estás, creo que, no sé si ya lo logré. Sí, doctor. Adelante. Jacqueline Gutiérrez de Catepec, doctor. En cuanto a lo que comentaba de la solicitud de revocación por el asunto, porque, como dice usted, ya procedió con la denuncia, se llevó a cabo el término, vaya, se fue al archivo y no, la víctima quedó, ahora sí que, vaya, sin justicia, ¿no? En ese caso se podría solicitar la revocación para darle, pues ahora sí que continuidad. Sí, si no cumples. ¿Te acuerdas por ahí en las diapos que dice que hay una supervisión? Está Así es. interesante. Está interesante porque siempre vamos a, ¿cómo se dice? Pues a enfrentarnos al problema de la falta de personal. Sí, claro. Bueno, en el caso que podría comentarle, un vecino chocó la barda de ahora sí que de la víctima y quedó inmune. O sea, yo creo que, y la víctima contrató un abogado. El abogado le continúa diciendo que pues eh, sigue corriendo el asunto. La víctima va al Ministerio Público, solicita una copia del expediente, el Ministerio Público le indica que ya se fue a archivo. Ahí procedería lo que dice usted, ¿no? La revocación, ¿no? Sí, sí, porque ahí es lo que también comenté, de que
Pues para eso o sea, está la revocación y para eso está la supervisión. O sea, la supervisión, el juez está saturado de chamba. Entonces la supervisión, pues casi es que tú, como el que le consta que no está pasando algo que tenía que pasar, vas y le dices. A lo mejor se lo dices en forma económica, a lo mejor le pones un escrito y entonces es la forma que él como que supervisó. Bueno, Ok. entonces, Sí, era cuanto a mi aclaración, porque pues así quedó como que la señora se quedó con su pared, con su arreglo. Ahora sí que no recibió nada, ni reparación de daño a su propiedad y todavía golpearon a su esposo. bueno, Entonces yo le comenté, bueno, en el caso yo le comenté, mira, ¿sabes qué? Ve y te hago un escrito, ve, solicita copias y pues dependiendo lo que haya procedido. No, pero mi abogado dice que sigue el asunto. Pues como viste, ya se fue a archivo. bueno, Y porque tú, entonces ahí tendrías que hacer notar estos detalles que compartes ahora en esta sesión. Porque con estas son como la forma que estás fundando o que fundarías todo esto. Y yo creo que te lo acuerdan favorablemente sin ver, que además el Ministerio Público siempre sistemáticamente tiene que estar a favor de la víctima más que del sujeto activo. Aunque el 20 constitucional es generoso, sí, pero pues digamos que primero la víctima, ¿no? Ahora vamos sí, a, gracias, doctor. de nada. Dice, maestro, ¿me podría decir si es correcto a lo que entendí? El medio aritmético se saca sumando la mínima y la máxima y dividirlo entre dos. ¡Sí! ¡Yay! Maestro, ¿y cómo puedo saber cuáles delitos son los que se persiguen por querella? En el Código Penal Federal no nos dice si se persiguen por querella o denuncia. Sí dice. Donde no dice es denuncia. Así. O sea, hables el Código Penal Federal, que aquí lo tengo también. Lo voy a abrir. Y lo tengo, por ejemplo, aquí, en la última vez que lo abrí, estaba en el artículo 225, delitos cometidos por servidores públicos. Y ahí revisas y en ningún momento dice si es el requisito de procedibilidad, no dice. Entonces es por denuncia. O sea, si no dice es denuncia. Por supuesto que aquí en el Código Penal Federal estoy hojeándolo, Jesús Alejandro, para poder colmar tus pretensiones académicas, tu curiosidad científica, jus penalista. Porque entonces lo malo es que lo tengo en este formato, porque esto, a ver, permíteme. Es que para los que ya nos lastiman los ojos, ya a mi edad, uy, a mi edad ya no ves bien, pero siempre es más fácil checarlo en físico. Jesús Alejandro, mira, ¿ok? Porque tú eres el que insististe en que querías esto, que lo querías y a fuerza y te pusiste bien grosero. Y yo estoy contigo. Pero entonces aquí, en esta versión que tengo física, en el artículo 399 bis, dice, se perseguirán por querella. ¿Ok? Entonces tú tienes que abrir tu código, ir anotando tus delitos, ir anotando las sanciones, ir anotando, a lo mejor el requisito de procedibilidad lo dejas vacío, pones el delito, dejas vacío el requisito de procedibilidad, pones la mínima, pones la máxima, pones el término medio aritmético, y así como vas avanzando, llegas al artículo en caso de delitos contra las personas en su patrimonio del Código Penal Federal. En el artículo 399 bis, dice, en la última parte de ese artículo dice, se perseguirá por querella los delitos previstos en los artículos 380 y 382. A 389
salvo el artículo 390 y los dos últimos párrafos del 395. Y esto, por supuesto, se refiere a que se persiguen a petición de parte el abuso de confianza, el fraude y, por supuesto, algunas, ahí vas a encontrar el 362 abuso de confianza. El 386 es fraude. Y el 399 es de extorsión. O sea que la extorsión se persigue a petición de parte, sí. Sí, pero entonces ya te acuerdas de lo que hemos tratado de ver la clase el día de hoy. Entonces hay varios requisitos. No nada más con que se cumpla uno ya la hicimos, sino tiene que haber que coincidan 2 o 3. Entonces, con esto creo que contesto cómo se consigue esto de que si se persigue por querella o por denuncia. O sea, si no dices denuncia, y las querellas sí es algo que muy, muy claramente. Entonces, el delito de despojo sin violencia se puede llegar a un acuerdo reparatorio, muy probablemente, porque no sé de qué estado me acompañas, López Carrillo, Gabriel, y entonces no sé cuál sea la sanción mínima ni la máxima del despojo, pero si fuera menor a 5 años y no tienes oposición de la víctima, entonces puede ser un juicio abreviado. A la triste Santillán María del Rosario también quiere participación en Marichayo, la triste María del Rosario Barrientos María de Luis. Ahora ya se salió, ¿no? ¿O cómo puso su nombre en el chat? ¿O está por como a la triste? A la triste Santillán. Ok, creo que ya te dejé el micrófono. Ya, listo. Mire, nada más este complemento de lo que magistralmente nos mencionaba en el artículo 187, en el control de acuerdos preparatorios, nos dijo que los delitos se persiguen con querella, y esto por querella, y esto es vinculado a la tarea. Como bien nos lo dijo, la explicación que nos dio hasta este apartado primero de los delitos de querella se vincula con el 225, que es donde nos dice la querella y otros requisitos equivalentes, y también menciona el 226, que es la querella de personas menores, y nos va a dar como resultado que algunos delitos que son de querella sería el allanamiento de morada, las lesiones simples, el hostigamiento sexual, el estupro, amenazas, peligro de contagio y discriminación. No es necesario que lo lea porque usted ya nos lo explicó, y bueno, ya más fundamentado en el código, ya la explicación del 1 del artículo 187 nos lo está dando el 225 y el 226, pero usted ya lo explicó en dado caso de a su praxis profesional. Y aquí ya está sustentado en palabras en marco jurídico. Nada más esa era la aportación. Oye, pues ya casi hiciste tu examen. Exénteme ya. No. Ya sabes que todo tiene un tiempo. O sea, imagínate que el primer día de clases, hola, hoy es el primer día de clases, soy su maestro, José Tom Valleras Carriles, todos tienen 10, o sea, eso no va a pasar, eso no pasó, y entonces por eso hay que cumplir con ciertos protocolos muy pequeños. Tú ya casi tienes la chamba hecha, o sea que no hay ningún problema. Vamos a seguir aquí en el chat. Muchas gracias por tu intervención. Y bueno, aquí dice algo interesantísimo, dice, y eso da la libertad, confianza o algo así, aparte, porque la fianza, acuérdate que es como un documento de una fianzadora. Aquí la caución podría ser en el lexicología jurídico penal, o la garantía económica en la lexicología o en el dialecto del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aparte, y dice, y la obtención de una tercera de la mínima puede además evitar la prisión. Sí, porque te acuerdas que la prisión preventiva oficiosa solamente son para los delitos que están en el catálogo del 19 constitucional, que son 16 opciones, y del 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, fuera de esos casos, todos los demás podrías no pasar a prisión. Y si no, pregúntale a Emilio Lozoya. Y bueno, y por supuesto los términos de preliberación, claro, o sea que a lo mejor te ponen 1 año. Entonces, penal, para mí, se en prevención
investigación hasta ejercicio de la acción penal, proceso hasta sentencia y adaptación social. Y aquí también hay otras reglas del juego y entonces tienes razón, hay algunas reglas de preliberación y te pueden preliberar en 2/3 partes de compurgada tu sanción. Entonces, por así decir, saldrías en 8 meses, o sea, de salir. Pero también existe, o sea, muy buena reflexión de Alejandro Gómez Castillo. Ah, bueno, aquí ya te di el uso de la palabra. Ay, hay alguien más con uso de la palabra. Es Linda Berenice. Linda Berenice Hernández Aguilar. Creo que ahí ya te di el uso de la palabra. Hola maestro, buenos días. Mire, mi pregunta es en cuanto a lo que nos comentaba del juicio abreviado. ¿En qué momento del proceso nosotros como abogados del presunto responsable tenemos que solicitar que se haga el juicio abreviado? O sea, después de que yo llegue a la delegación o donde tengan al responsable, hablé con él, le pregunté, oye, si lo hiciste o no lo hiciste, terminando, se puede decir, de esa entrevista con mi acusado, ¿puedo salir y ya iniciar un proceso abreviado? Sí, o sea, a partir del auto de vinculación y hasta el auto de apertura de juicio. En todo ese lapso que posiblemente, o sea, en teoría, tendría que durar. Ya ves que alguien me dijo que la teoría del derecho penal es un romance, es un poema, y estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, suponiendo que así en la práctica pase, a partir del auto de vinculación y hasta antes del auto de apertura a juicio, no pasa más de un año. ¿Por qué? Porque así dicen las leyes. Que bueno, en general, los juicios no pueden durar más de un año, en general. Y en especial algunos no pueden durar más de 4 meses. Digamos, los que tienen la sanción máxima de 3 años no pueden durar más de 4 meses. Pero todos los demás no pueden durar más de un año. Digo, eso es en la teoría y muchas veces pasa en la práctica. Así que tienes un muy bueno. Ahora viene aquí otra pregunta. Bueno, sí quedamos, Linda Berenice. Además, si llegas, Linda Berenice Hernández, al Ministerio Público o a cualquier juez y dices que fuiste alumna del CECIJUC, que sacaste puro 10, seguro te van a decir que sí a todo, o sea que no hay ningún problema. Ahora vamos con, profe, hay algo que me ha confundido, Tenemos Código Penal Federal y locales, cuándo se ocupa uno y cuándo se ocupa otro, por favor. Ah, bueno, la regla general es que el Código Penal Federal se trata de un abuso. Vamos a suponer que mi comadre trabaja en el Poder Judicial Federal, es funcionaria federal. Ahorita me la cambiaron el 15 de marzo, casi coincidente con la pandemia. Mi comadre bautizó a su hija, por eso te estoy poniendo un ejemplo muy claro, en donde me platicó que se habían metido a robar a su casa. Y entonces fue a PGR y entonces denunció un robo. ¿Por qué? Porque el sujeto pasivo tiene una calidad específica que es funcionario público federal. Por eso fue a PGR y por eso sería Código Penal Federal. Si ella, mi comadre la conocía aquí en Fiscalía del Estado, a ella y a su esposo, mi compadre, y bauticé a Itandewi, que significa en mazateco flor del cielo. Entonces, tanto los tres, si hubiéramos sido las víctimas del mismo robo a casa habitación, mismo robo, entonces tendríamos que ir al fuero común. ¿Por qué? Y nos protegería, nos tendríamos que invocar el Código Penal del Estado, porque nuestra calidad específica de sujeto pasivo es común. Si ella, cuando consiguió la chamba en el Poder Judicial Federal, ya su calidad específica de sujeto pasivo cambia. Entonces ya es un funcionario público federal y por eso se aplicaría el mismo robo, pero del Código Penal Federal. Entonces, digamos que todas las conductas tipificadas en el Código Penal Federal implican una calidad específica de sujeto activo, de sujeto pasivo o de ambos. Y en estos casos sería competencia del Ministerio Público Federal. O sea, si ahorita matan aquí afuera de aquí donde estoy transmitiendo un cuate, es fuero común. Ah, pero resulta que el que mataron era militar, fuero militar. Ah, pero el que mataron es funcionario público federal. Ah, entonces entra Código Penal. Esto es muy probable que lo tuvieron que haber visto en Penal 1. Bueno, seguimos aquí. Mi cámara no funciona.
Eclesiastés capítulo 3. Todo tiene un tiempo. El Señor es mi pastor, nada me falta, a propósito de las clases del domingo a las 12 del día. Y por supuesto, esto de la pandemia me hizo recordar enormemente a Génesis, en la parte donde Dios endurece el corazón de Ramsés y le pide a Moisés que libere a su pueblo egipcio, y a cambio de endurecer le manda plagas, pestes y todo, digamos que el COVID de entonces, ¿no? Perdón, mi pregunta es, ¿qué Osal? Ya te la contesté, Linda, ya te di, uso la palabra. Ya ve. Mira, puras cosas de Dios el día de hoy. Si es dinero el acuerdo reparatorio, puede solicitarse el interés de lo defraudado. Si es dinero el acuerdo reparatorio, puede solicitarse el interés de lo defraudado. De que puedes, puedes. Pero acuérdate que está el principio latino del nemo data quod non habet. O lo que es lo mismo, nadie está obligado a lo imposible. Y en otras clases he comentado que acá en el despacho, en el que pues lo empecé hace muchos años, ¿no? Casi desde la universidad comencé a coyotearle. O sea, los papás de mis amigos que me pasaban chambita, muchos con mucho cariño y mucho agradecimiento. A don Pepe Abraham, que por ahí anda todavía, a don Antonio Peniche, que en paz descanse, que Dios lo tenga en su santa gloria, a don Manuel Palma Vázquez, me pasaron sus asuntitos, entonces comencé a coyotearle. Pero entonces, ¿sabes qué me hacían? Me decían, a ver, a mí me deben esto, me deben 100 pesos, y ya lo que tú le saques de más, ya es tuyo. Entonces, digamos que hace 30 años que empecé a litigar, híjole, yo me frotaba mis manos, porque dije, no, pues les pido 1000, y me gano 900 pesotes, y le doy los 100 a mi cliente, y tan, como dijeran los Simpson. Porque entonces, en el mismo despacho, llega el que debe. Oye, Melik, me recomendaron contigo porque fuiste egresada o egresado de CECIJUC, y aparte tu derecho procesal penal los domingos con José Otón Valles Carreras, entonces debes de ser el top, lo mejor de lo mejor, o sea, casi vas para Men in Black. Entonces, sí, Calavera dice, entonces eres lo mejor de lo mejor de lo mejor del foro jurídico mundial, así mundial, eres lo mejor que hay. Entonces ya con cierta actitud, con tu ceja levantada, sí, dígame qué podemos hacer. Es que debo 100 pesos, pero fíjese usted que nada más tengo 50. Entonces vas, te sientes con el otro abogado, también egresado de CECIJUC. Y entonces el otro egresado del CECIJUC te dice, no, pues debes 100 y yo quiero 1000. Y el otro te dice, debo 100 y solo tengo 50 para pagarte. Y entonces, pues ahí todo esto de que de 100 para arriba todos son tus honorarios, comienza a desmoronarse como un terrón de azúcar. Se va. O sea, tus honorarios de 900 pesos comienzas a ver como unas alas que vuelan y se alejan. Entonces, de que puedes pedir intereses, puedes pedir, pero entonces por ahí viene la negociación. ¿Cuánto ofreces? 50. Si tú tienes un cliente consciente, lindo contigo, que también te da como cheque en blanco, y de que de lo perdido lo que aparezca, ya tienes like. Porque entonces, digamos que a lo mejor de esos 50, igual y le sacas unos 60, 75 para llegar a un arreglo. Y entonces a lo mejor de esos 75 se compran tus honorarios, o de esos 50 que ofrecía que cierre, que las negociaciones no llegaron a más que a 50, y a tu cliente le vas a cobrar 10, entonces tu cliente recupera 40 de esos 100 del detrimento que tuvo. Entonces ahí tenemos un acuerdo reparatorio, una suspensión provisional de proceso, o un juicio abreviado exitoso. Si el que debe dinero está en la necia de que es que no tengo, ¿no? Porque el último caso que me cayó, no, el penúltimo caso que me cayó a esta su oficina, debían X cantidad y ofrecían más o menos la mitad, y entonces abres los ojos así, porque como ya después de tanta experiencia, o algo de experiencia, pues ya te das cuenta que no. O sea que el cliente que le deben 2 pesos, no va a aceptar le debían 2 pesos con 4, 2.8.
$2.80 y ofrecían 1.30, pues ¿cómo crees? ¿Cómo crees? O sea, nada más de suerte principal eran 2.20, entonces ofrecían mi cliente un peso con 30 centavos, pues ¿cómo crees? O sea, llegamos, no, o sea, no hemos podido resolver ese caso. Mi estimado gemelo Gerardo Llavé, no lo pudimos resolver precisamente por la necedad de uno y de otro. Tal vez mañana tenemos un nuevo episodio de esta telenovela, de esa telenovela, y espero que mi cliente tenga una oferta un poco más generosa y espero que los otros lo resuelvan. Y ahí el problema de nosotros, de los que estamos en esta sesión, es los honorarios, porque pues de eso pagamos las colegiaturas de CECIJUC. O bueno, no sé si estén becados, a lo mejor están becados, pero vamos a suponer que la mayoría tiene que pagar colegiaturas de CECIJUC. Yo tengo que pagar colegiaturas de CECIJUC del postdoctorado, y eso nadie me las regala. O el rector me dijera, litigas, entonces ten una beca al 100%. No creo. Entonces, es complicado, hay que tener esta habilidad para que también al cliente lo pongas, lo sensibilices del proceso por el que vas a transitar y que si se pone en la necia o en la terca, en un caso, tal vez de los primeros que llevé, también chocó mi cliente y había tenido la culpa el otro y todo estaba así. Y entonces mi cliente dijo que no, que quería que le pusieran el coche en la agencia de la Chevrolet. Y no era nuevo, o sea, tenía 6, 7 años el cochecito, pero quería fuerza que se lo arreglaran en la agencia. Entonces, el que nos chocó era una Brasilia 1970 destartalada, o sea, que le ofrecía pues, su taller mecánico de un brother que a lo mejor le iba a dar precio en la hojalatería y pintura, y el necio y terco, entonces tuve que escindirme de ser abogado de ese señor y ya no sé si le pagaron su hojalatería y pintura en la agencia o no. A ver. Entonces, lo defraudado podría no recuperarlo, que el arreglo sea menor a la cantidad defraudada. Sí. En tu segunda intervención, Gerardo Llavé dice, entonces, lo defraudado podría no recuperarlo y el arreglo sea menor de la cantidad defraudada. Sí. En uno de los asuntos, el más próspero de mi generación, cuyo nombre omito para no entrar en complicidades, llevó un asunto de muchos millones, muchos, de un cuate que había defraudado al banco en muchos millones, y entonces él logró que le dictaran una sentencia, bueno, no logró, o sea, le pusieron la máxima, 10 años. Y entonces este señor a los 6 años pidió su preliberación y esta procedió. Y no le pagó un quinto al banco. Y eran en millones, y lo peor, los tenía. Entonces este señor se ve que tomó un curso en CECIJUC, tal vez en el dominical se metió clandestinamente a mi clase, se enteró de esto y entonces le dijo al banco, oye, ¿me prestas una lanita? Sí, ¿como para cuánto quieres? Pues quiero como 150,000 millones de dólares. ¿Y para qué quieres esto? Mira, aquí está este proyecto, vamos a hacer una fábrica, ¿no?, de coches o quién sabe qué proyecto les vendió y que dijeron, wow, y además deja unas utilidades que te pago las suertes principales y tus intereses en 20 años, en 5 años te los pago, papá, porque es un negocio redondazo. Entonces el banco les transfirió los millones y él no llevó a cabo esa gran fábrica de ilusiones y entonces lo denunciaron por fraude, le pusieron la sanción máxima, etcétera, etcétera, mi queridísimo Gerardo Llavé Hernández Bonilla. O sea que ahí cualquiera de ustedes que ya son maestros, doctores y los más chidos, Juan Kenobi, en negociación, pues en ese caso no hubieran conseguido un solo millón. A veces, esto está interesante, cuando llevamos algunos asuntos de muchos millones, a veces hasta nos cuesta y cobramos ni un peso y no arreglamos nada. Y a veces en unos asuntos por ahí que el vecino que se quiere divorciar, le dices que son 10,000 pesos, te los paga, no, o 20 o 30,000, lo que le cobras, o sea, siempre es un problema. Bueno, pero entonces recordarán que los cánones mundiales de pedagogía dicen que los maestros tenemos que dar el equivalente al 10% del tiempo de receso.
y esto nos dice que probablemente a la 1 de la tarde con 21 minutos podría comenzar a pasar esto para que se compren o se coman su gansito, un chocorrol, un frutzi o una chaparrita. Entonces, pues, ¿alguna pregunta última? Bueno, Elisa Palacios Morales, es un decir, o sea, no sé si puede ser Coca-Cola, Pepsi, agua, un café, o sea, yo dije, porque me acuerdo que cuando mi papá murió de diabetes y le dijeron que todos sus hijos, entre ellos yo que era el más pequeño, que ya no podíamos comer azúcar, porque la diabetes era heredable. Y entonces se supone que mi dieta básica era de chaparritas, el naranjo, y de gansitos, y dicen mis hermanos que yo estaba muy pequeño y que dije, ¿y ahora qué voy a comer? Entonces por eso es que como una broma les digo que pueden tomarse su chaparrita, ¿no? Ahí en la cafetería de su casa. O bueno, es mejor tomar agua, claro, Carla Berenice, sí, yo tomo litros de agua razonable, digamos uno antes de comer, uno después de comer, y luego voy por otros 2 vasitos para echarme mis 2 litros, pero privilegio el agua tibia. Ah, Torres Mena dice que se quedó con la duda. No me dejes con la duda, Torres Mena. Es irónica, sonrisa. ¿Qué te pasa, Erika Elizabeth? Que te veo tan sumisa. No sé. Yo lo que traté de hacer es tomarle foto. Aquí puse participantes y le tomé foto. Fui avanzando las pantallas, foto, pantallas, foto. O sea que si a las 12 del punto estabas por ahí en participantes, por lo menos en pantalla, aunque te hayas ido al baño, no sé qué, tienes asistencia, pero si pauso asistencia de 141 personas y luego que no abrieron el celular y que no abrieron la cámara y que no les sirve el micrófono, no, te lo juro que es algo desesperante. Entonces, si Dios permite, nos vemos de aquí a 8 días. Les agradezco muchísimo su atención. Eso es una cosa con la que es mi principal pago. Les deseo una buena semana y muchas bendiciones. Les dejo 8 minutos para el operativo del gansito y todo.